Lo perdí todo defendiendo a mi hijo Brody. Los ahorros de mi vida, mi matrimonio, mi fe en la justicia. Pero cuando me pasó una servilleta con 3 números en la prisión, descubrí la verdad más devastadora de mi vida. Mi nombre es Frank Holloway. Hasta hace 2 años, yo era el tipo al que todos en Millbrook, Indiana, llamaban cuando su caballo cojeaba o su perro necesitaba cirugía a las 2 de la madrugada. Durante 30 años, construí mi vida paciente a paciente, un animal salvado, una familia agradecida. Tenía todo lo que un hombre podría desear, una próspera clínica veterinaria, una hermosa esposa llamada Marlene, que sabía exactamente cómo me gustaba el café y todavía me tomaba de la mano durante las películas de terror después de 28 años de matrimonio, y mi hijo Brody, que había pasado de ser un niño que rescataba pájaros heridos a un hombre que podía arreglar cualquier coche que entrara en su taller. ¿Crees que conoces a tu familia? ¿Crees que conoces a la mujer que duerme a tu lado cada noche, que dio a luz a tu hijo, que lloró contigo cuando tus padres murieron? ¿Crees que conoces estas cosas de la misma manera que conoces los latidos de tu propio corazón, naturales, ciertas, incuestionables? Estaba equivocado en todo. La mañana que destruyó mi vida comenzó como cualquier otra. 15 de octubre, 7:23 de la mañana. Recuerdo la hora exacta porque estaba sirviendo café cuando los coches de policía llegaron al taller de Brody, frente al restaurante. No solo 1 o 2 coches patrulla, 6 vehículos, FBI, policía estatal, sheriffs locales. Rodearon el negocio de mi hijo como si fuera una especie de terrorista. Papá, ¿qué está pasando? Brody me había llamado, con la voz temblorosa. Podía oír gritos de fondo, portazos. Están diciendo que robé un camión blindado. Papá, me están arrestando por robo a mano armada. Robo a mano armada. Mi hijo, que una vez lloró durante 1 hora después de atropellar accidentalmente a una ardilla con su camioneta, que pasaba los sábados enseñando gratis a los niños del barrio a cambiar el aceite y comprobar la presión de los neumáticos, que todavía le llevaba flores a su madre todos los domingos después de la iglesia. Los cargos eran graves. El camión blindado del First National Bank, asaltado 3 días antes en la Ruta 42. El conductor encerrado en la parte de atrás mientras alguien se llevaba $2.3 millones. El guardia, Jerome Watts, dejado sangrando en el asfalto con una herida en la cabeza que lo mantuvo en cuidados intensivos durante 1 semana. Y de alguna manera, los guantes de trabajo de mi hijo fueron encontrados en la escena. Sus guantes de mecánico especializados con sus iniciales que le había comprado por Navidad. Esos guantes me los robaron del taller hace 2 semanas, me dijo Brody a través de la barrera de plexiglas de la cárcel esa primera noche. Su mono naranja lo hacía parecer pálido, enfermo. Lo denuncié a la policía. Revisa el informe, papá. El 1 de octubre. Alguien entró en mi taller y se llevó herramientas, incluidos esos guantes. Pero el informe policial había desaparecido misteriosamente. No había registro de ningún robo. El detective, un hombre llamado Karl Brenner, a cuyo pastor alemán había tratado una vez, ni siquiera me miraba a los ojos. La evidencia es la evidencia, Frank. Lo siento. Mi esposa, Marlene, se sentó en el coche durante esa primera visita a la cárcel. Cuando volví a salir, estaba llorando, pero había algo extraño en sus lágrimas. Parecían ensayadas, calculadas. Tenemos que enfrentar la realidad, Frank, dijo, agarrando el volante. Nuestro hijo hizo esta cosa terrible. La evidencia es abrumadora. Él dice que es inocente. Por supuesto que lo dice. Su voz se volvió cortante, casi enojada. ¿Qué criminal admite su culpabilidad? Frank, tenemos que pensar en nuestro futuro, en nuestra jubilación. No podemos tirar todo por la borda por una causa perdida. Esa fue la primera grieta en mi vida perfecta. El momento en que mi esposa de casi 3 décadas se refirió a nuestro hijo como una causa perdida antes de que siquiera hubiera sido juzgado, antes de que hubiéramos escuchado toda la evidencia, antes de que hubiéramos luchado por él. Pero no lo vi entonces. Estaba demasiado concentrado en salvar a Brody como para darme cuenta de que Marlene ya lo había descartado. Demasiado desesperado por encontrar un buen abogado como para darme cuenta de que me estaba empujando hacia uno específico. Demasiado aterrorizado de perder a mi hijo como para entender que ya había perdido a mi esposa.
La verdad estaba escondida a plena vista, llevando el rostro de la mujer que amaba, durmiendo en mi cama, planeando mi destrucción mientras me besaba de despedida cada mañana. El robo no fue solo por dinero. Fue por una traición tan completa, tan devastadora, que incluso ahora, 2 años después, todavía me despierto algunas noches pensando que debe haber sido una pesadilla. Pero no lo fue. Y los 3 números que mi hijo me pasó en esa servilleta a los 6 meses de su sentencia revelarían exactamente cuán profunda fue la traición. Antes de contarles cómo se desmoronó todo, necesitan entender lo que teníamos, lo que perdimos, lo que hizo que la traición fuera tan impensable. Imaginen Millbrook, Indiana, en una mañana de sábado cualquiera. Población, 8.000. El tipo de lugar donde los partidos de fútbol americano del instituto llenan las gradas y el restaurante todavía sirve tarta casera. Main Street se extiende por 6 manzanas con edificios de ladrillo de los años 20 que albergan los mismos negocios familiares que han estado allí por generaciones. La clínica veterinaria Holloway se encontraba justo entre la ferretería Morrison y la panadería donde Marlene compraba pan fresco todos los martes. Abrí esa clínica en 1994 con un préstamo del padre de Marlene y más determinación que sentido común. El primer año casi nos arruina. Recuerdo a Marlene sentada en la mesa de nuestra cocina, embarazada de Brody, clasificando facturas en 2 montones, no se puede pagar y hay que esperar. Nunca se quejó, ni una sola vez. Se frotaba el vientre y me decía que estábamos construyendo algo que importaba. Frank, este pueblo te necesita, decía cuando yo trabajaba 18 horas al día. Cada animal que salvas, cada granjero que ayudas, todo suma para algo más grande. Tenía razón. Para cuando Brody estaba en el instituto, yo trataba al ganado de la mitad del condado. Vacas lecheras, caballos, ovejas y cada perro y gato en un radio de 50 millas. La gente pasaba de largo a otros 2 veterinarios para venir a verme porque confiaban en mí. Porque me levantaría a las 3 de la madrugada si su yegua estaba pariendo. Porque les ofrecía planes de pago cuando los tiempos eran difíciles. Marlene gestionaba todo entre bastidores, la contabilidad, el inventario, la programación. Tenía este don para recordar el nombre de cada cliente, los nombres de sus hijos, los cumpleaños de sus mascotas. Enviaba tarjetas cuando los animales fallecían, notas reales escritas a mano que significaban algo. La gente la amaba por eso. Yo la amaba por eso. Nuestro hijo Brody creció en esa clínica. Hacía sus deberes en la oficina de atrás, me ayudaba con los animales dóciles, aprendió que curar cosas, arreglar cosas, hacer que las cosas rotas volvieran a estar enteras era un buen trabajo, un trabajo importante. Pero mientras yo arreglaba animales, Brody se enamoró de arreglar máquinas. Papá, es como resolver rompecabezas, me dijo cuando tenía 16 años, cubierto de grasa por reconstruir su primer motor. Cada ruido extraño, cada problema tiene una solución. Solo tienes que escuchar con suficiente atención para oír lo que la máquina intenta decirte. Era brillante con los coches. En su último año, los profesores le traían sus vehículos en lugar de ir al taller del pueblo de al lado. Después del instituto, trabajó en Thompson's Auto durante 3 años, aprendiendo todo lo que el viejo Ray Thompson podía enseñarle. Cuando Ray se jubiló, Brody pidió un préstamo y compró el taller. 25 años y dueño de un negocio, nunca había estado más orgulloso. El taller estaba justo enfrente del Murphy's Diner en Main Street. Brody lo rebautizó como Holloway Auto. Pintó el letrero él mismo un fin de semana mientras Marlene y yo ayudábamos a limpiar y organizar. Contrató a 3 tipos, Curtis Webb, un chico recién salido del instituto que necesitaba una oportunidad, Miguel Santos, un maestro mecánico que se había mudado de Chicago, y Dennis Farmer, que había estado arreglando coches desde antes de que Brody naciera. El negocio iba bien. Realmente bien. Brody tenía esta reputación de trabajo honesto, precios justos y de solucionar problemas que otros talleres no podían resolver. Restauraba coches clásicos en su tiempo libre. Un trabajo hermoso que hacía que coleccionistas de Indianápolis vinieran a encargarle proyectos. Ese Mustang antiguo en el que estaba trabajando para la señora Dalton iba a salir en la portada de una revista de coches regional. Nuestra vida tenía un ritmo. Cenas de domingo en nuestra casa, la de Maple Avenue con el porche envolvente y el roble al que Brody solía trepar.
Marlene preparaba estofado de carne, Brody traía cerveza de la microcervecería de 2 pueblos más allá, y nos sentábamos en ese porche después, viendo la puesta de sol detrás de los campos de maíz. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra vida?, dijo Marlene una de esas noches, quizás 2 semanas antes del robo. Es completa. Tenemos todo lo que necesitamos aquí mismo. Brody se había reído, rascando detrás de las orejas a nuestro viejo Golden Retriever, Rusty. Mamá se está poniendo sentimental, papá. Tu madre tiene razón, dije, acercando a Marlene en el columpio del porche. Tenemos una buena vida, una vida completa. Lo decía en serio. Habíamos trabajado 30 años para este momento. La clínica estaba pagada. La casa estaba pagada. Nuestras cuentas de jubilación estaban saneadas, no éramos ricos, pero sí estábamos cómodos. Brody estaba establecido, tenía éxito, incluso empezaba a salir con una chica simpática llamada Jennifer del banco. Habíamos construido exactamente la vida con la que habíamos soñado cuando éramos jóvenes y luchábamos. 3 días después, la policía arrestó a nuestro hijo, y aprendí que a veces las vidas que parecen más completas son las que están a punto de hacerse añicos por completo. La primera vez que vi a mi hijo en la cárcel, parecía un fantasma vistiendo su propia piel. El mono naranja le quedaba holgado y sus manos temblaban mientras cogía el teléfono a su lado del plexiglas. Papá, te juro por la tumba de la abuela que no hice esto, dijo Brody, con la voz quebrada. Estuve en el taller toda la mañana. Pregúntale a Miguel. Pregúntale a Curtis. Pregúntale a Dennis. Todos estaban allí. Estábamos trabajando en 3 coches diferentes. Le creí al instante. No porque fuera su padre, sino porque conocía esa voz. Era la misma voz que había usado a los 7 años cuando juró que no había roto la ventana de la cocina y yo había encontrado la pelota de béisbol del niño vecino en nuestro jardín. La misma voz a los 16 cuando prometió que no había estado bebiendo en la fiesta de los Johnson. Mi hijo no podía mentir ni para salvar su vida. Sus ojos siempre lo delataban. Y en ese momento, esos ojos no contenían más que una verdad desesperada. Pero la evidencia era condenatoria. La fiscalía la presentó como un mapa hacia la condena. Primero, los guantes con sus iniciales encontrados junto al guardia inconsciente. Luego, los registros financieros que mostraban que el taller de Brody tenía un préstamo de $50,000 para equipos que vencía en 2 semanas. Las imágenes de seguridad del banco mostraban a alguien de aproximadamente la altura y complexión de Brody, aunque el rostro estaba oculto por una máscara. Y luego, la peor parte, Brody no tenía coartada para la hora exacta del robo. Los chicos estaban haciendo un recado de piezas, explicó Brody frenéticamente. Los envié a recoger suministros del almacén en Fort Wayne. Estuve solo en el taller durante unos 90 minutos. Pero seguramente hay imágenes de seguridad de tu taller, dije. Las cámaras se estropearon esa mañana, una subida de tensión o algo así. Llamé a la compañía de seguridad, pero no pudieron enviar a nadie hasta el día siguiente. Cada explicación sonaba como una excusa. Cada golpe de mala suerte parecía demasiado conveniente. Incluso yo podía ver cómo se veía, y le creía completamente. Gerald Ashford venía muy recomendado, un abogado defensor de Indianápolis con un historial de ganar casos imposibles. Marlene lo había encontrado a través de su prima, una asistente legal en la ciudad. Se sentó en nuestra sala de estar, 1,90 m de altura, con el pelo plateado y un traje que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes, explicando exactamente lo mal que estaban las cosas. El caso de la fiscalía es sólido, dijo Gerald, extendiendo fotos sobre nuestra mesa de café. Tienen evidencia física, motivo y oportunidad. Su hijo se enfrenta a 25 años a cadena perpetua si es condenado. Robo a mano armada con lesiones a un guardia. Eso es tiempo serio. Pero es inocente, dije. La sonrisa de Gerald fue paciente, practicada. Eso es lo que argumentaremos, pero la inocencia y la duda razonable son 2 cosas diferentes. Esto no será barato. Mi anticipo es de $100,000. El juicio podría costar otros 200,000, quizás más si necesitamos testigos expertos. Marlene jadeó. Frank, esa es toda nuestra jubilación. ¿Qué otra opción tenemos? La miré,
esperando ver la misma determinación que nos había sacado de cada crisis de nuestro matrimonio. En cambio, vi otra cosa. Cálculo, como si estuviera sopesando costos y beneficios en lugar de la vida de nuestro hijo. Quizás deberíamos considerar un acuerdo de culpabilidad, dijo en voz baja. Marlene no podía creer lo que estaba oyendo. Estamos hablando de Brody. Sé de quién se trata, Frank. Su voz se volvió fría. También sé que tirar todo nuestro futuro no cambiará la evidencia. Esa noche comenzó la primera pelea real de nuestro matrimonio. No las pequeñas discusiones sobre dinero o tareas domésticas, sino una ruptura fundamental en cómo veíamos el mundo. Liquidé nuestras cuentas de jubilación a la mañana siguiente. Vendí bonos de ahorro que habíamos mantenido durante 20 años. Cobré mi póliza de seguro de vida. Cuando eso no fue suficiente, vendí la clínica a mi socio menor, el Dr. Kevin Walsh, por el 70% de su valor porque necesitaba el dinero rápido. «Nos estás destruyendo por nada», gritó Marlene la noche que vendí las joyas de su madre que habían estado en su familia por generaciones. La evidencia es abrumadora. Nuestro hijo es culpable y estás demasiado ciego para verlo. ¿Y si te equivocas?, pregunté en voz baja. ¿Y si nuestro chico está diciendo la verdad? Entonces que Dios nos ayude a todos, susurró. Pero no puedo ver cómo tiras 30 años de nuestra vida por una fantasía. El juicio duró 3 meses. Cada día veía cómo los rostros del jurado se endurecían mientras Gerald parecía torpe con movimientos procesales básicos. No impugnó pruebas que pensé que debería haber impugnado. No llamó a testigos que podrían haber ayudado. Curtis, Miguel y Dennis testificaron, pero bajo el contrainterrogatorio. Sus historias desarrollaron inconsistencias, cosas pequeñas, pero suficientes para crear dudas sobre la coartada de Brody. Cuando llegó el veredicto de culpabilidad, Brody no lloró. Solo me miró y articuló: «Lo siento, papá». Esa noche, Marlene se fue. Sin despedida, sin explicación. Solo los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina y una nota que todavía arde en mi memoria. Elegiste a un criminal por encima de nuestro futuro. Yo me elijo a mí misma por encima de tu ilusión. 6 meses después de la sentencia de Brody en el correccional de Vestville, vivía en un apartamento de una habitación encima de la ferretería Hendrix. El lugar olía a aceite y madera vieja, y el radiador resonaba toda la noche como si alguien golpeara tuberías con una llave inglesa. Había aceptado un trabajo en el almacén de suministros para mascotas en la Ruta 40, cargando camiones por $12 la hora. Estaba muy lejos de ser el Doc Holloway, el hombre en quien la gente confiaba a sus queridos animales, pero pagaba la gasolina para visitar a mi hijo cada semana y mantenía comida en mi mesa. El divorcio se había llevado lo poco que me quedaba. Marlene se quedó con la casa de Maple Avenue, aquella donde habíamos criado a nuestro hijo, donde habíamos celebrado 30 Navidades, donde la había llevado en brazos al cruzar el umbral como recién casados. También se quedó con la mitad de nada, ya que yo ya había gastado todo en la defensa de Brody. Lo único que conservé fue mi vieja camioneta y un álbum de fotos que ella no quiso, lleno de imágenes de nosotros 3 en tiempos mejores. Cada sábado, conducía 2 horas hasta Vestville. Me sentaba en la sala de visitas y hablaba con mi hijo a través del plexiglas rayado. Hablábamos de todo excepto del caso, del tiempo, del béisbol, de cómo Miguel mantenía el taller en funcionamiento con el nuevo propietario que lo había comprado en una subasta, de cómo la señora Dalton todavía preguntaba por él, todavía quería que terminara ese Mustang cuando saliera. 24 años y 7 meses por delante, papá, bromeaba Brody, pero sus ojos estaban vacíos. La prisión estaba matando algo dentro de él, día a día. Esta visita en particular se sintió diferente desde el momento en que entré. Brody no dejaba de mirar por encima del hombro, observando a los guardias, estudiando a los otros visitantes. Su pierna rebotaba bajo la mesa, un hábito nervioso de la infancia que solo aparecía cuando algo iba muy mal. «Papá, necesito que escuches con atención», dijo, inclinándose hacia el cristal. Su voz bajó tanto que tuve que esforzarme para oírlo. «No reacciones a lo que voy a hacer. Solo guárdalo en tu bolsillo». Sacó una servilleta, del tipo marrón y fino de la cafetería, y la deslizó por el pequeño saliente debajo de la mampara. La empuñé como él me había enseñado a empuñar cartas cuando intentaba aprender trucos de magia para entretenerlo de niño. El papel se sentía húmedo de sudor.
Hay algo en Union Station, en el centro, continuó Brody, sus palabras saliendo rápidas y silenciosas. Casillero 447. La llave está pegada debajo del banco en Riverside Park. ¿Recuerdas el lugar, verdad? ¿Dónde me enseñaste a pescar? Por supuesto que lo recordaba. El banco de madera con nuestras iniciales talladas en el respaldo, de cuando él tenía 8 años y pensaba que el vandalismo era el colmo de la rebelión. Habíamos pasado innumerables sábados allí, con las cañas de pescar en el agua, hablando de la vida mientras fingíamos pescar un pez azul. Brody, ¿de qué se trata esto? No puedo explicarlo ahora. Monitorean todo aquí. Llamadas telefónicas, cartas, visitas. Pero papá, después de que veas lo que hay en ese casillero, entenderás todo. El robo, el juicio. ¿Por qué mamá se fue realmente? Todo. Un guardia se acercó a nuestra mesa. Thompson, según su placa, corpulento como un linebacker con una cara que sugería que sonreír podría causar dolor físico. Se acabó el tiempo, Holloway. Brody se levantó rápidamente, pero cuando yo empecé a irme, me agarró la muñeca a través de la pequeña abertura. Su agarre era desesperado, más fuerte de lo que nunca le había sentido. Papá, después de que veas lo que hay ahí, prométeme que tendrás cuidado. La gente involucrada en esto, ya han destruido a nuestra familia. No dejes que te destruyan a ti también. Y hagas lo que hagas, no confíes en nadie. Especialmente en nadie del caso. Ni los abogados, ni los policías, nadie. El guardia lo apartó. He dicho que se acabó el tiempo. Mientras se lo llevaban, Brody miró hacia atrás una última vez. La expresión de su rostro era algo que nunca había visto antes. No exactamente miedo, sino una especie de sombría determinación mezclada con esperanza. Como un hombre que se ha estado ahogando y finalmente divisa la orilla. Me senté en mi camioneta en el aparcamiento de la prisión durante 1 hora, con la servilleta quemándome en el bolsillo. Cuando finalmente la miré, solo había 3 números escritos a lápiz, 447. Debajo, en letras diminutas, Brody había escrito, la verdad siempre encuentra un camino. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Brody, oía la urgencia en su voz. A las 3 de la madrugada, me di por vencido y conduje hasta Riverside Park. El lugar estaba desierto, iluminado solo por una única farola que parpadeaba como si estuviera enviando código Morse a la oscuridad. El banco estaba exactamente como lo recordaba, desgastado y astillado, nuestras iniciales todavía visibles, pero descoloridas. Pasé mis dedos por la parte inferior hasta que la sentí. Una pequeña llave de latón pegada con lo que parecía medio rollo de cinta adhesiva. Mis manos temblaban mientras la despegaba. Lo que fuera que hubiera en el casillero 447, Brody había arriesgado todo para contármelo. Mientras sostenía esa fría llave de metal, supe que mi vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Simplemente no tenía idea de cuánto. Union Station a las 6 de la mañana parecía una catedral antes del servicio. Vacía, resonante, llena de ese tipo de silencio que te hace querer susurrar. Caminé por la terminal principal, pasando por tiendas cerradas y bancos vacíos, siguiendo las señales hacia la zona de casilleros. Mis pasos rebotaban en los suelos de mármol, anunciando mi presencia a nadie. Los casilleros estaban en una esquina detrás del antiguo puesto de limpiabotas que había estado cerrado durante años. 3 paredes de cajas de metal, algunas lo suficientemente pequeñas para un bolso, otras lo suficientemente grandes para maletas. Encontré el 447 en la fila de atrás, a la altura del pecho, nada destacable excepto por el hecho de que podría contener la respuesta a todo. La llave entró suavemente. La cerradura giró con un clic que sonó como un disparo en la silenciosa estación. Dentro había un gran sobre de Manila y un disco duro portátil, del tipo que se puede comprar en cualquier tienda de electrónica. Mis manos estaban firmes mientras los sacaba, pero mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Me senté en un banco cercano y abrí primero el sobre. El primer documento hizo que mis piernas se debilitaran. Un extracto bancario con el nombre de Marlene en la parte superior, pero no nuestra cuenta conjunta. Esto era algo diferente, una cuenta abierta hace 3 años en el First National. El mismo banco que había sido robado.
El mismo banco donde trabajaba Jennifer, la novia de Brody. Los depósitos comenzaron pequeños. 500 aquí, 1000 allá. Luego, 6 meses antes del robo, alguien depositó $400.000. El comprobante de depósito estaba adjunto. La firma era de Marlene, pero la línea de origen de los fondos decía, retorno de inversión, Ashford Holdings. Ashford. Gerald Ashford, nuestro abogado defensor. El siguiente documento me dejó sin aliento por completo. Capturas de pantalla de mensajes de texto entre el número de teléfono de Marlene y el de Gerald. Las fechas comenzaban 8 meses antes del robo. Marlene, ¿está todo en su lugar? Gerald, los guantes están plantados. Asegúrate de que Brody esté solo en el taller mañana por la mañana. Marlene, ¿y qué hay de Frank? Gerald, me pagará para que pierda el caso. Tú te quedas con el dinero del seguro del divorcio. Yo me quedo con mis honorarios y nos repartimos lo que quede del camión. Marlene, ¿y Brody? Gerald, 25 años como mínimo. Para cuando salga, estaremos muy lejos. Mi visión se nubló. Tuve que leerlo 3 veces antes de que mi cerebro aceptara lo que mis ojos estaban viendo. Mi esposa y nuestro abogado habían incriminado a nuestro hijo. Lo habían planeado, orquestado, ejecutado con la precisión de un reloj suizo. El disco duro era peor. Lo conecté a mi portátil allí mismo en la estación, sin importarme quién pudiera ver. El primer archivo era una grabación de seguridad de una cámara de tráfico a 2 manzanas del taller de Brody. La marca de tiempo coincidía con la mañana del robo. La camioneta de Brody era claramente visible, aparcada en su lugar habitual, sin moverse durante todo el periodo de tiempo del crimen. Supuestamente, esta grabación había sido corrompida, según la fiscalía. La siguiente carpeta contenía fotos. Gerald Ashford en la escena del robo 20 minutos antes de que llegara la policía. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo sabía que debía estar allí? Otra foto lo mostraba hablando con Jerome Watts, el guardia herido, fuera de un bar 2 semanas antes del robo. Se estaban dando la mano. Watts aceptando un sobre. A continuación, un archivo de audio. La voz de Marlene, clara como el agua. Diciéndole a alguien qué decir. Curtis, tienes que decir que estuviste fuera 2 horas, no 1. Es importante. Brody estuvo solo todo el tiempo. La nerviosa voz de Curtis Webb respondió, señora Holloway, no me siento bien con esto. $50.000, Curtis. Suficiente para empezar de nuevo en algún lugar lejos de aquí. O puedo asegurarme de que todos sepan sobre tu arresto por drogas en Indianápolis que olvidaste mencionar en tu solicitud de empleo. El último archivo me destruyó por completo. Un vídeo del taller de Brody, con fecha de 3 semanas antes de su arresto. Estaba solo, hablando a una cámara oculta que él mismo debió haber instalado. Si algo me pasa, dijo Brody, mirando directamente a la lente, revisen los registros telefónicos de mi madre. Ha estado haciendo preguntas extrañas sobre las pólizas de seguro del taller, mi horario cuando estoy solo. Tuvo una reunión con Gerald Ashford la semana pasada que dijo que era para actualizar su testamento. Pero Gerald es un abogado de defensa criminal, no de planificación patrimonial. Encontré un teléfono desechable en su coche con un solo número. Estoy documentando esto porque ya no sé en quién confiar. Papá, si estás viendo esto, lamento no habértelo dicho antes. Seguía esperando estar equivocado sobre mamá. Seguía esperando estar siendo paranoico. El vídeo terminaba con Brody mirando directamente a la cámara. Voy a esconder este disco y asegurarme de que alguien sepa dónde encontrarlo si algo me pasa. Curtis sabe dónde está. A pesar de todo, es un buen chico, solo está asustado y superado por la situación. Me senté en esa estación vacía durante 1 hora, mirando la evidencia esparcida en la pantalla de mi portátil. Mi esposa de 30 años había sacrificado a nuestro hijo por dinero. Me había visto destruirme, intentando salvarlo, sabiendo la verdad todo el tiempo. Me había dejado, no porque pensara que había elegido a un criminal por encima de nuestro futuro, sino porque su parte en el plan estaba completa, y necesitaba distanciarse de las consecuencias. Conduje directamente desde Union Station a la oficina de campo del FBI en Indianápolis. Sin parar en casa, sin llamar a nadie primero.
La evidencia en ese disco duro y en esos documentos era suficiente para destruir múltiples vidas, y no iba a arriesgarme a que desapareciera. La agente especial Diana Rodríguez escuchó mi historia sin interrumpir, sus ojos oscuros escaneando cada documento mientras los ponía sobre su escritorio. Cuando le mostré el vídeo de Brody explicando sus sospechas, inmediatamente llamó a otros 2 agentes. Señor Holloway, esta es una de las incriminaciones más elaboradas que he visto en 20 años, dijo, sacando su teléfono. Vamos a necesitar que se quede aquí mientras verificamos todo y obtenemos las órdenes judiciales. En 48 horas, arrestaron a Marlene en casa de su hermana en Chicago, donde había estado viviendo bajo su apellido de soltera. Gerald Ashford fue detenido en su oficina, su secretaria observando en shock mientras lo sacaban esposado. Curtis Webb, aterrorizado y lleno de culpa, había estado esperando este momento. Se derrumbó por completo, confesándolo todo en cuestión de minutos. La señora Holloway se me acercó primero, dijo Curtis a los investigadores, con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía de mi pasado, del arresto por drogas que pensé que había dejado atrás. Dijo que me arruinaría si no ayudaba, pero que me pagaría $50,000 si lo hacía. Todo lo que tenía que hacer era mentir sobre haber estado fuera más tiempo del que estuve. Lo siento mucho. He estado muriéndome por dentro cada día sabiendo que Brody estaba en la cárcel por mis mentiras. Jerome Watts, el guardia supuestamente herido, admitió que Gerald le había pagado $100,000 para fingir una caída e identificar a Brody en una rueda de reconocimiento a pesar de nunca haber visto el rostro del ladrón. La herida en la cabeza que lo puso en cuidados intensivos había sido autoinfligida, cuidadosamente calculada para parecer grave, pero sin causar daño permanente. El FBI encontró el dinero desaparecido en una semana. $2.3 millones divididos entre cuentas en el extranjero en las Islas Caimán a nombre de Marlene y Gerald. Habían estado planeando abandonar el país una vez que las apelaciones de Brody se agotaran y yo hubiera perdido la esperanza. La confesión de Marlene llegó durante su tercer día en custodia federal. Sin lágrimas, sin disculpas, solo hechos fríos entregados en el mismo tono que una vez usó para discutir las listas de la compra. Frank estaba contento con su vida de pueblo pequeño, dijo a los investigadores mientras yo observaba desde detrás de un cristal unidireccional. 30 años mirando animales enfermos, viviendo en la misma casa, comiendo en el mismo restaurante todos los viernes por la noche. Yo quería más. Merecía más. Gerald me mostró cómo conseguirlo. Incluso si eso significaba destruir a su hijo, preguntó la agente Rodríguez. La respuesta de Marlene todavía resuena en mis pesadillas. Brody fue un daño colateral. Habría desperdiciado toda su vida en ese taller de todos modos. Al menos de esta manera, su existencia sirvió a un propósito. 6 semanas después, estaba de pie fuera del correccional de Vestville mientras las puertas se abrían. El viento de febrero era glacial, pero apenas lo sentía. Brody atravesó esas puertas llevando una bolsa de papel con sus pertenencias, pareciendo un hombre renacido. Estaba más delgado, con más edad alrededor de los ojos, pero sonriendo de una manera que no había visto en casi un año. ¿Cómo supiste lo del casillero, hijo?, le pregunté mientras nos abrazábamos, sosteniéndolo más fuerte que desde que era un niño. Curtis me visitó el mes pasado, explicó Brody mientras caminábamos hacia mi camioneta. Su conciencia lo estaba consumiendo por dentro. Me lo contó todo, incluyendo donde mamá había escondido evidencia de respaldo en caso de que Gerald intentara traicionarla. La había oído por teléfono mencionar el casillero 447 de Union Station. Tenía demasiado miedo para ir él mismo, pero pensó que quizás si podía hacértelo saber de alguna manera, tú sabrías qué hacer. Lo siento, papá, continuó Brody mientras nos alejábamos de la prisión. Siento lo de mamá, todo lo que perdiste tratando de salvarme. Pensé en nuestra casa en Maple Avenue, ahora vendida para pagar honorarios legales. La clínica que había construido de la nada, ahora en manos de otra persona. Las cuentas de jubilación vaciadas, los bonos de ahorro cobrados. La vida que había pasado 30 años construyendo, todo se había ido. Luego miré a mi hijo, libre y vindicado, con toda su vida por delante de nuevo. No perdí nada que importara, le dije. Vámonos a casa. Condujimos de regreso a Millbrook en un silencio cómodo. Al pasar por la clínica veterinaria, noté un nuevo letrero en el frente, bienvenido de nuevo, Doc Holloway.
Un trabajo te espera cuando estés listo. El doctor Walsh lo había añadido esa misma mañana, me dijo por teléfono. Brody sonrió. La primera sonrisa real que le había visto en mucho tiempo. Los pueblos pequeños no olvidan a la gente buena, papá. No, estuve de acuerdo, pensando en cómo la comunidad ya había iniciado un fondo para ayudar a Brody a reiniciar su taller. Tampoco olvidan a los malos. Esa noche, en mi pequeño apartamento sobre la ferretería, padre e hijo compartieron una cena sencilla de espaguetis y pan de ajo. Sin estofado de carne como el que solía hacer Marlene, sin presentación elegante, sin pretensiones. Pero algo más valioso llenaba ese espacio reducido, verdad, confianza y el vínculo inquebrantable entre un padre que nunca dejó de creer y un hijo que nunca dejó de tener esperanza. El taller de Brody reabrió 3 meses después con un préstamo del banco comunitario y donaciones de personas que lo conocían de toda la vida. Regresé a la práctica veterinaria, trabajando a tiempo parcial con el Dr. Walsh mientras reconstruía mi propia base de clientes. Cada domingo, Brody y yo cenamos juntos, solo nosotros dos. No hablamos de Marlene, que está cumpliendo 15 años en una prisión federal. No hablamos de Gerald, que recibió 20. Hablamos del futuro. Sobre el garaje que Brody está ampliando. Sobre el nuevo cachorro de Golden Retriever que estoy entrenando. Sobre Jennifer del banco, que lo apoyó en todo y ahora lleva su anillo de compromiso. A veces, perderlo todo es la única manera de descubrir lo que realmente importa. La libertad de mi hijo, su fe en mí, mi fe en él. Estas cosas valen más que cualquier cuenta de jubilación. La verdad realmente encuentra un camino, incluso cuando parece imposible, incluso cuando el mundo entero está construido sobre mentiras. Si esta historia te ha conmovido, si te ha recordado que siempre vale la pena luchar por la verdad y la familia, por favor, comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario sobre un momento en el que tuviste que elegir entre lo que era fácil y lo que era correcto. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias poderosas de traición, redención y los lazos inquebrantables de la familia que sobreviven incluso en los momentos más oscuros. Gracias por escuchar mi historia.